¿Cómo están? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Mi nombre es Emanuel Villanueva Díaz, soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el día de hoy vamos a analizar el libro Economía en una lección. ¿Quién fue el autor de este libro? Pues fue Henry Hazlitt. Fue un filósofo, periodista y economista muy famoso norteamericano. Como periodista trabajó dentro de muchos periódicos importantes en los que podemos destacar The Wall Street Journal, The New York Times, Newsweek and The American Mercury. Y bueno, dentro de sus publicaciones hechas tanto como periodista como de un aspecto economista, se destacan 20 libros, dentro de los que se encuentra justamente Economía en una lección, que fue publicado en 1946. Y bien, pasaremos a su análisis. Bueno, al inicio del libro, en el prefacio, el autor lo que hace inicialmente es agradecer a tres personajes en específico: Federico Bastiat, Philip Wisket y Ludwig von Mises, de quienes toma algunas obras en referencia para poder escribir este libro. Al mismo tiempo, lo que el autor hace es mencionar su intención con la que quiere llegar con este libro, y bueno, muestra de forma muy clara y concisa su objetivo. Su objetivo principal es lograr que este libro sea comprendido por cualquier persona que lo lea, es decir, va a emplear un lenguaje simple, sencillo, sin tantos tecnicismos económicos para que sea de una mayor comprensión. Y bueno, como un dato extra, a lo largo del libro menciona ejemplos muy didácticos para poder comprender sus ideas. En el primer capítulo, que se llama La lección, nos muestra cuáles son los factores que llevan al error económico, o bueno, cuáles son los errores comunes dentro de la economía. Por lo generalmente son intereses egoístas. Y bueno, crea un criterio de marcación en el que se distingue quién sería un buen economista o un mal economista. Un buen economista, según lo que menciona el autor, sería aquel que logra pensar tanto a corto como a largo plazo. Y el mal economista, pensar solamente a corto plazo. Otra característica que destaca del buen economista es que el buen economista piensa de forma global y no se concentra en un solo sector. En cambio, el mal economista sí lo hace. Y bueno, es un punto muy importante y vamos a ver lo interesante a lo largo de esta explicación. Bien, en el segundo capítulo, que son beneficios de la destrucción, básicamente lo que el autor muestra, o la idea principal, es que la destrucción no solamente trae efectos negativos, sino que también positivos. Y el autor lo demuestra con un ejemplo: los efectos de la posguerra. Por la posguerra, o bueno, durante la posguerra, se crea una demanda excesiva y eso va a promover diferentes sectores de la economía. En casos, como menciona, en viviendas, alimentos, construcción, cosas así. Bien, en el capítulo 3, que es las obras incrementan las cargas fiscales, este capítulo en lo personal es muy interesante. Porque bueno, como todos sabemos, las obras son necesarias y bueno, vienen por parte de nuestros impuestos. El problema está cuando las obras no se hacen con el fin de solucionar algún conflicto social. Por ejemplo, si se crea un puente solamente por generar trabajo, eso causa un perjuicio, un efecto negativo en la economía, porque el fin de una obra debe ser para solucionar un conflicto social, como puede ser de un puente o una vía alternativa, etc. Otro problema con estas construcciones, o bueno, estas obras públicas, el problema es que por lo general son muy centralizadas y eso se ve reflejado aquí en el Perú. Lima, que es la capital, es uno de los departamentos más modernos, con mayor infraestructura, a comparación de departamentos un poco más alejados de la capital. Y por lo general las obras se hacen aquí y no en otros departamentos. Y es justamente eso lo que el autor menciona, que siempre se concentran en un solo sector, cuando el dinero puede ser distribuido de forma equitativa para que puedan impulsar sus obras. Bien, en el capítulo número 4, que es los impuestos desalientan la producción, en este punto el autor especifica algo muy importante. Los impuestos sí son necesarios, pero, acá hay un alto, no deben ser excesivos. ¿Por qué? Porque el autor menciona que al estar por encima del precio que normalmente se cobraba la cantidad de impuestos, las empresas no están muy motivadas, digamos, a querer producir, lo cual causaría una reducción en la producción, que el producto se vuelve escaso, aumenta el precio del producto
y eso haga que disminuya el salario real, que es la capacidad de adquirir bienes y servicios o capacidad de compra. Es más o menos un concepto sencillo. En el capítulo 5 habla sobre el crédito estatal perturba la producción. Bueno, en este punto no voy a explayarme mucho, pero sí voy a tocar cosas puntuales. El autor menciona dos cosas fijas. El Estado presta, por decirlo así, de forma desmesurada, cuando ese dinero puede ser destinado con otros fines. Lamentablemente ese dinero que el Estado presta no siempre regresa. Por eso es que el autor menciona que el sector privado debe ser el encargado de brindar esos préstamos y no el sector público, porque sus prestamistas privados tienen una mejor experiencia y sabrían manejar un poco mejor el aspecto de esos préstamos. En el capítulo 6 del odio de las máquinas, el autor lo que hace, este capítulo es muy importante, es desmentir la idea errónea que se tiene que las máquinas generan desempleo. En realidad, el fin de una máquina no es generar desempleo, sino aumentar la productividad de una empresa. Y bueno, básicamente a la larga eso generaría un mejor nivel de vida y causaría un bienestar económico. El capítulo 7, que es planes para la más amplia distribución de trabajo, el autor menciona ahí que contratar más personas para una misma labor no siempre es beneficioso. Y bueno, si lo vemos un punto más económico, se relacionaría con lo que son los rendimientos decrecientes. A medida que aumente un factor, disminuye el rendimiento, o bueno, la productividad en este caso. En el capítulo 8, que es sobre el licenciamiento de los soldados y burócratas, bueno, este capítulo básicamente habla sobre qué pasa con ellos después de un estado de guerra, cuando es esa situación la que los mantiene, digamos, contratados. El autor propone que deben adaptarse a las nuevas necesidades que surjan cuando el dinero que se destinaba hacia su sueldo o pago se vaya a la economía expresado de otra forma, y ellos deben adaptarse a ese medio. En el capítulo nuevo, que habla sobre el fetichismo del empleo, básicamente lo que el autor hace y aclara es que generar empleo no siempre genera el efecto que se quiere. Más empleo no genera una producción plena, que es un estado de producción óptimo, el que mayor beneficio traiga. Y debe darse al revés. En cambio, la producción plena generaría un pleno empleo. Y ese es el pequeño error, ¿no? Siempre se piensa que generar empleos es beneficioso cuando no siempre ese es su efecto. En el capítulo 10 y 11 son capítulos muy relacionados. El capítulo 10, ¿a quién protegen los aranceles? Bueno, es una pregunta interesante y depende de qué perspectiva lo estéis mirando. O bueno, si se aplican o no. Si se aplican los aranceles, los productos entran aquí con un mayor precio, por ende son más caros, pero al mismo tiempo protege al mercado nacional, que es un punto positivo. Pero si la persona se inclina por comprar los productos importados, lo que el autor menciona es que al comprarlo a un precio más caro, tienes menor capacidad de compra para otro bien. Y más o menos ese es el problema. Si no se aplican, hay obviamente una persona beneficiada que sería el extranjero que está trayendo su producto aquí, y el perjudicado sería el productor nacional, porque el precio extranjero podría ser de una mejor calidad, pero a un precio quizá igual o incluso menor, ¿no? Dependiendo de cómo sea esa política arancelaria. Y bien, en cuanto al afán de exportar, el autor ahí es muy claro y conciso con lo que quiere dar a entender. Siempre se cree que exportar es beneficioso, solamente exportar, pero no es necesariamente así. El autor menciona que es importante considerar que las importaciones que nosotros hagamos se van a convertir a lo largo en las futuras exportaciones, porque estaríamos manteniendo dinámica de la economía. Si no se entendió, pongámoslo así: si yo solamente exporto un producto y otra persona solamente compra, va a haber un punto en mi que no tener dinero para poder comprarme. Entonces ya no pasaría nada y ambos estaríamos perjudicados. Pero en cambio, si él me compra a mí y yo le compro a él, hay un dinamismo, y eso va a mantener tanto ingresos para mí para poder comprarle, como él va a tener ingresos para poder comprarme a mí. Y de esa forma se mantiene un equilibrio entre lo que se exporta y lo que se importa. Bien, en el capítulo siguiente, que es el capítulo 12 sobre la paridad de los precios, siendo concisos, el autor hace mención que ciertos productos tienen cierta estabilidad en los precios, pero no todos deben mantenerse así. No, es algo que hay que aclarar, porque siempre se cree que todos los productos deben en general tener una cierta estabilidad, pero dependiendo de la situación en la que se encuentren es que se fijan esos precios. En cuanto al capítulo 13, el autor menciona que por lo general cuando una empresa está ya por
dar a la quiebra, o quizás el Estado interviene y lo que intenta es hacer que esa empresa vuelva, entre comillas, ¿no?, resurgir, nacer, y aumenta la producción. Pero el problema es que no siempre tiene ese efecto. Incluso digamos que ese dinero se pierde cuando el Estado puede desviar ese fondo a empresas que necesiten un impulso para poder llegar a su producción plena, y eso generaría un enorme beneficio económico, y ese es el problema. Y como Carlos menciona, causaría un stop en la economía. El capítulo 14 es un capítulo muy importante, que es cómo funcionan los precios. El autor explica a través de una historia, bueno, da una idea en lo que es una isla de Robinson Crusoe, en la que menciona, cómo es que surgen las necesidades. Y bueno, podríamos decir que lo que se entiende de este capítulo principalmente es que cada uno genera su propia demanda y bueno, las empresas generan su propia oferta. Es decir, nosotros decidimos qué es lo que vamos a querer consumir y las empresas deciden qué es lo que van a querer producir. El capítulo 15 y 16 son dos situaciones en las que el Estado lamentablemente quiere intervenir en el precio, pensando que beneficiaría a un sector en específico. En el capítulo 15 lo que el Estado hace es elevar el precio por encima del que normalmente se vendía. De esa forma el Estado cree que está apoyando al productor, cuando en realidad lo que causa es una sobreproducción, que esto se va a convertir en lo que es una pérdida para el productor. Y bueno, en el capítulo 16 pasa lo contrario. En este caso sí hay un beneficiado, nosotros, que somos los que consumimos. ¿Por qué? Porque el Estado lo que hace es fijar el precio por debajo. Entonces, esta diferencia que vemos aquí va a generar una escasez, porque muchas personas vamos a querer demandar porque el precio de ese producto es muy cómodo. Pero la industria, o bueno, la empresa que produce no está tan motivada, a lo que el Estado daría una especie de solución como para poder equiparar esto. Lo que el Estado haría, entre comillas, para solucionar es subsidiar, cuando en realidad no es mucha la ayuda que genera. Hay que analizar un poco más eso, porque el Estado lo único que hace es pagar la diferencia, que sería lo mismo que nosotros lo estuviéramos pagando, aunque no parezca, porque en realidad el subsidio del Estado viene a ser la plata que nosotros hemos aportado. Bien, en el capítulo 17, que son sobre las leyes del salario mínimo, lo que el Estado menciona ahí principalmente es que al establecer un salario mínimo es beneficioso, sí, para un sector, para aquellos que percibían ingresos por encima de ese salario. O bueno, al ajustes un poquito más, o quizá percibían en un promedio, quizás se les puede elevar un poco. El problema es qué pasa con las personas que percibían menos de ese salario. Lamentablemente incluso pueden ser despedidos. Hay que tomar en consideración ese punto, porque el salario mínimo está bien, es una valla de la cual no se puede pagar menos que eso. Pero ¿qué pasa con las personas que su valoración es menor? ¿Qué pasa con ellos? Esa es la enorme pregunta. Hay que analizarlo por eso un poquito más esa decisión, ¿no? No siempre el salario mínimo es tan beneficioso como se cree. Afecta a un sector que en lo personal no está percibiendo esos ingresos, ¿no? Su valoración es menor. El capítulo que sigue, que es incrementar los salarios de los sindicatos. Bueno, este punto tiene dos respuestas y hay una especie de contradicción. La respuesta es que sí influyen, tienen cierto poder de decisión. Lamentablemente lo que los sindicatos hacen para lograrlo no es la mejor decisión. El autor menciona que las huelgas no son el medio perfecto para hacerlo, porque a la larga eso generaría problemas para el mismo sindicato, cuando el sindicato como función es proteger justamente a sus integrantes, ¿no? Vaya contradicción. En el capítulo 19, que es suficiente para adquirir un producto creado, bueno, aquí especifica algo muy importante, que elevar el precio no siempre es lo mejor, y creo que ya más o menos lo hemos visto con estos dos capítulos, el 15 y el 16. En este caso se destaca algo importante. Los precios no deben tener ningún tipo de intervención, y hemos visto que el estatal no tiene ningún tipo de beneficio. Por ende, se debe llegar a la conclusión que los precios se deben movilizar o deben estar determinados por la oferta y la demanda. En el capítulo que sigue, que es el capítulo 20, es la función de los beneficios. Bueno, este capítulo es muy interesante porque aclara ciertas cosas que quizá ya lo mencioné, pero no estaban tan explicadas. En el capítulo sobre cómo funcionan los precios, yo expliqué que cada persona genera su propia demanda y cada empresa genera su propia oferta. O bueno, cada persona decide qué consumir y en este caso las empresas deciden qué producir. Especifiquémonos en las empresas. Las empresas producen aquello que les traiga mayor beneficios, que es justamente en lo que consiste este capítulo. Nos da a entender que los beneficios son determinantes,
sobre todo para la elección de qué cosas se quiere producir, qué cosas se quiere vender. Porque cualquier decisión que nosotros tomemos está en base al beneficio que nos pueda dar. En el capítulo siguiente, que es sobre el hechizo de la inflación, y este punto es muy interesante, la verdad. Desmiente en realidad una idea errónea y aclara el significado de dos palabras que comúnmente se relacionan. ¿El dinero es igual que riqueza? Una interesante pregunta, pero la respuesta es no. No necesariamente, incluso si lo analizamos en una situación inflacionaria. Aquí en Perú ocurre un hecho similar. Con el primer gobierno de Alan García, justamente se generó una enorme cantidad de dinero para tratar de llevar el estado superinflacionario, hiperinflacionario que había, pero lamentablemente ese no fue el efecto que tenía. Al contrario, la moneda cada vez empezó a devaluarse más. Y bueno, el autor en este capítulo, algo muy importante también, es que justamente relaciona lo que es la teoría cuantitativa del dinero, que el nivel general de los precios está en función de qué tanto dinero es el que está circulando, a qué velocidad está circulando y al volumen de producción de un país. O sea, son variables que determinan el nivel general de los precios. Y aumentar la circulación de dinero de forma excesiva, ¿no? O lo que aquí en Perú fue la famosa maquinita, pero bueno, ¿no? Tiene un efecto negativo, ¿no? Puede que aumente el salario nominal, pero el salario real cada vez disminuye más. El capítulo 22 es uno de los capítulos que a mí en lo personal más me encanta, porque el autor toca un punto muy importante, el ahorro. Sé que quizá uno piense que al ahorrar no está ayudando a la economía, pero en realidad sí lo hace. El autor menciona un ejemplo muy didáctico, como lo mencioné al inicio, tiene ejemplos muy didácticos para poder entender la idea. Son dos hermanos, uno gasta de forma excesiva en el ahora y el otro solamente ahorra. Si lo analizamos a largo plazo, que ese es un punto muy importante a lo largo de este libro, el hermano que gastaba en un punto ya no se queda, ya no tiene dinero. Entonces, digamos que de lo que quizá en un inicio dinamizaba la economía, ahora la está estancando. En cambio, su otro hermano, que se dedicaba a ahorrar, y bueno, ciertas partes las donaba, sí generaba que la economía se mantenga en movimiento, incluso desde el primer momento en el que empieza a ahorrar. ¿Por qué? Algo muy importante que hay que considerar es que el ahorro que nosotros hacemos se convierte en un futuro en, cuando una persona se acerca al banco en el que hemos depositado nuestros ahorros, esa persona va a sacar ese dinero y lo va a gastar. Y de esa forma se mantendría en cierto dinamismo la economía. En el capítulo 23, bueno, ya llegamos al punto más importante, que es ya el final, que es la lección expuesta con mayor claridad. El autor en este punto básicamente resalta lo que ya hemos estado viendo. La función de los beneficios, o sea, que es un factor determinante porque siempre actuamos buscando nuestro propio beneficio. Lo que mayor beneficio nos traiga es aquello que nosotros elegimos. Un punto muy importante también, y creo que lo di a entender, es que el Estado no debe intervenir en los precios. No debe intervenir. Otro punto importante es, el análisis. Ese es muy importante, es algo que destaca. No hay que enfocarnos a corto plazo para solucionar el problema y ya. Hay que ver los efectos que eso trae. Hay que analizarlo un poco mejor, porque la ahora son las consecuencias a largo plazo de una decisión tomada hace años, y eso es un punto muy importante. En conclusión, el libro es muy bueno, en verdad, explica de forma muy detallada. Dentro de los puntos más destacables que se puede considerar, en primer lugar, aclara muchos mitos, a lo que él llama sofismas, ¿no? Errores quizá que comúnmente se cometen. También resalta algún punto muy importante que ya lo dije, que es el análisis. ¿Se toman decisiones a corto plazo o se realiza un análisis ya más pensando en los efectos que eso trae? En cierto aspecto también las consecuencias de la intervención estatal y que los precios se deben mover en base a lo que es la oferta y la demanda. Y eso fue todo. Muchas gracias.